Buenos días. Hoy vamos a continuar con eso que hemos venido hablando de gerencia del conocimiento. Ya nosotros sabemos que como nuestra materia se llama gerencia del conocimiento, está ubicada en el primer nivel de la pirámide, es decir, en un nivel estratégico, en el cual tenemos que tomar decisiones. Pero para tomar decisiones es importante que recopilemos información, que retomemos, que consigamos datos que nos permitan procesarlos, obtener una información certera, veraz, oportuna, para poder luego tomar decisiones. Y por eso ya ustedes en un video anterior hablaron y conocieron y vieron lo que era el proceso de comunicación. Pero entonces, para que se dé un proceso de comunicación, tenemos primero que hablar de dos términos importantes: datos e información. ¿Son lo mismo? ¿Son sinónimos? Lamentablemente todavía muchos lo utilizan como sinónimos, pero realmente no lo son. Cuando nosotros hablamos de datos, hablamos de números, hablamos de cantidades. Cuando nosotros hablamos de información, hablamos de estos procesados. Una vez que estos números están procesados, analizados e interpretados, es que podemos estar en presencia de una información. Por eso entonces hablamos de que existen datos que se pueden recopilar de dos fuentes, de fuentes primarias y de fuentes secundarias. En estas fuentes hay una gran diferencia. Cuando nosotros hablamos de fuentes primarias, es que hablamos de que los datos son recopilados por el investigador, por el propio investigador bajo y para su propia investigación. Es cuando hablamos de encuestas, de entrevistas, de lista de cotejo, esas técnicas de recolección de datos que nos permiten obtener de manera directa esos datos. Pero cuando hablamos de datos secundarios, estamos hablando entonces de datos que fueron recogidos por un investigador distinto a mi persona, para una investigación distinta a la mía, pero que me sirven y que pueden de alguna manera respaldar o apoyar mi investigación. Cuando hablamos de datos basados en fuentes secundarias, estaríamos hablando entonces de datos internos y de datos externos. Internos, cuando son en la organización para la cual yo estoy realizando la investigación, o en la institución, porque si es en la universidad, estamos hablando entonces de que existen datos secundarios de fuentes internas. Por ejemplo, aquellos que pedimos para nuestras tesis, esos famosos antecedentes, son datos secundarios internos, porque reposan dentro de la universidad y los tomo como referencia para mi investigación, sencillamente. Cuando hablamos de datos secundarios externos, estamos hablando de investigaciones que no reposan en la institución a la cual yo estoy haciendo la investigación, llámese la organización, la universidad, pero que fueron realizadas por un investigador distinto a mí, pero que de alguna manera directa o indirecta sirven para mi investigación. Lo importante es que hasta el momento, fíjense que solo hemos hablado de datos, números referenciales que sirven de manera directa o indirecta para mi investigación. Ahora, cuando hablamos de información, es que procesamos estos datos, los analizamos, los interpretamos en función a mi investigación. Para hacer eso existen técnicas de análisis de datos que nos permiten obtener información, y esas técnicas son la codificación y la tabulación. Hablar de codificación es hablar de una precodificación o una poscodificación, es decir, que existen dos tipos. Y hablar de tabulación es hablar entonces de una tabulación sencilla y cruzada. Una vez que esos datos son codificados y tabulados, es que en sí estamos en presencia ahora de una información. Y es esa información la que se transmite a través de un proceso de comunicación, el cual ya ustedes analizaron en una sesión pasada. Vamos a continuar con otro micro video sobre los tipos de codificación, los tipos de tabulación y cómo esa información entonces ahora es utilizada dentro de un proceso de toma de decisiones.